La leyenda de la Copa del Mundo de la FIFA, 1930-1998. Si los ingleses reglamentaron el fútbol, el concepto de la Copa del Mundo nació en Francia, en Villefranche-sur-Mer. Uruguay había ganado la final de los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam en 1924 y 1928. Jules Rimet, presidente de la FIFA, acogió con entusiasmo el ofrecimiento uruguayo para financiar el acontecimiento. En el Congreso FIFA de Barcelona de 1929 se otorgó a Uruguay la organización del primer campeonato mundial. Este ejercicio de calentamiento de los años 20 nos da una idea de hasta dónde ha llegado el deporte más popular del mundo. Este era el fútbol de nuestros abuelos. 21 de junio de 1930, el día más largo del año. Jules Rimet embarca al amanecer en el buque de pasajeros italiano Conte Verde. No deja de gritar «Vive la France», feliz de que este evento internacional se haga realidad. Su sueño por fin se ha cumplido. Próxima parada, Montevideo. Jules Rimet lleva la caja que contiene el trofeo, un diseño que simboliza la victoria con los brazos levantados, esculpido en un bloque de oro de 1800 gramos por Abel Lafleur, orfebre y futbolista amateur. A bordo viaja todo el equipo francés, desde Villefranche-sur-Mer, consciente de que el viaje a Uruguay es un fuerte compromiso en sí mismo. Junto a ellos, los jugadores belgas, yugoslavos y rumanos. Este viaje será como el período de aclimatación de los jugadores. La sesión ha sido organizada por Monmont de Fleur, uno de los jugadores con más talento de su tiempo. Fue un viaje muy duro, porque en esos tiempos la única forma de llegar a Montevideo era en barco. Estábamos todos unidos por el barco. Codrón, que era el jefe, se volvió y me dijo: «Momo, tienes que mantener ocupados a los jugadores en el barco, tenerlos en forma». Así que fui su entrenador durante el viaje. Fue genial. Un viaje magnífico. Jugamos un partido encima de la piscina sobre una plataforma con postes. Un chico llamado Etienne Matler, que siempre se reía, un día se pasó y se cayó en la piscina. El equipo francés tuvo el privilegio de ser uno de los dos primeros equipos en hacer el saque de honor de una Copa del Mundo. Contra México ganaron por 4-1. Lucien Laurent tendría el privilegio de marcar el primer gol de la primera Copa del Mundo. Me tocó a mí. Podría haberle tocado a un mexicano, quizás con más razón al ser la primera Copa del Mundo. Me alegro de que me tocara a mí. Durante el segundo partido, los franceses perdieron ante Argentina en el estadio Peñarol. El partido se pone feo gracias a un acertado Luis Monti. Había una gran multitud apoyando a Francia, cantaban «Francia, Francia». Hasta 10 minutos antes del final iban 0-0. Entonces el balón cayó justo en el borde del área de penalti. Le di con el pecho y Monti vino desafiante hacia mí. Pero el árbitro me pitó falta y Argentina logró el gol de la victoria, 1-0. Después de eso hubo varios enfrentamientos porque Lucien Laurent y Machino, de nuestro equipo, se habían lesionado en encontronazos con Monti. Recuerdo que Monti era el defensa central de Argentina. Decían que era duro, que teníamos que entrarle y hacerle enfadar, pero quizás era eso lo que él esperaba que hiciéramos. Tuvimos que volver a vestuarios porque a uno le habían dado un puñetazo. Quedaban 5 minutos para el final. Algunos jugadores ya se habían cambiado, pero teníamos que volver al campo. Jugamos los 5 minutos que quedaban y estuvimos cerca de empatar. El balón pasó junto al poste. No tuvimos suerte ese día, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Uruguay ya había ganado el título olímpico y se enfrentaba a Argentina en la final ganando 4-2 contra Monti y sus compañeros de equipo. Es Héctor Castro, un jugador con un solo brazo, quien marca el gol final. Uruguay es coronado como ganador de la Copa del Mundo inaugural.
Italia fue el escenario de las finales de la Copa del Mundo de 1934, bajo la atenta mirada de Mussolini en la cima de su poder. Su país derrotaría a Checoslovaquia 2-1 en la final. Los franceses no fueron más allá de la primera vuelta, pero su torneo fue glorioso aunque breve. Los azules fueron derrotados solamente por 3-1 tras una prórroga con Austria, entonces el equipo prodigio del fútbol europeo. Austria continuaría para luego perder en las semifinales contra el futuro campeón, Italia. En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième Coupe du Monde. En París, los 50 miembros de países de la FIFA están presentes. Los partidos clasificatorios han tenido lugar por todo el mundo, para al final decidir cuáles serán los 16 países que competirán en la fase final en Francia en 1938. L'Italie, détentrice de la Coupe du Monde, est qualifiée. Voici son équipe, grande favorite du tournoi, emmenée par son sélectionneur Vittorio Pozzo. Et voici les Brésiliens dont l'équipe est inconnue en France, venus en Europe avec le désir de prouver la supériorité du football sud-américain. Sont également qualifiés Pologne, Hollande, Tchécoslovaquie, Norvège, Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hongrie, Inde néerlandaise, Cuba, Roumanie, Suède. Un símbolo de otra era, otro mundo deportivo. El tiempo que precedía un partido se dedicaba a menudo a otros asuntos a cielo abierto. En Chantilly, Delfour y Aston eran los pescadores con más dedicación del equipo francés. Otros jugadores preferían el tenis, y los más meridionales del equipo eran naturalmente jugadores de petanca. Los masajes, por otra parte, eran ya muy populares. En aquellos días nadie hablaba de presión. 4 de junio de 1938. Francia se juega la final de la Copa contra su vecina Bélgica. Las dos naciones ya se habían enfrentado 30 veces desde su primer encuentro en 1904. Como en 1934, esta Copa del Mundo es un combate a cara o cruz, y el equipo francés tiene escaso margen de error frente a sus fans locales. Justo en el primer minuto, Émile Beinante inaugura el marcador. Los franceses, plenos de confianza tras este gran comienzo, dominan el partido, y a nadie sorprende que Jean-Nicolas aumente el marcador. Sin embargo, Bélgica reduce la diferencia antes del final del primer tiempo, y los franceses pierden el poderío anterior. El equipo belga impone un estilo de juego fluido, y la victoria francesa se ve amenazada. Pero al final del encuentro, Aston envía a Nicolas, quien marca el tanto decisivo. Monsieur Varane, el entrenador francés, está emocionado. Francia gana 3-1 y avanza hacia los cuartos de final. Para los cuartos de final, casi 60.000 espectadores se reúnen en el estadio Yves Dumanoir de Colombes, con la esperanza de ver el triunfo del gallo francés contra el ogro italiano. En vano. Los italianos de negro son superiores en todos los campos. En la primera acción del partido, vemos a los italianos intentando marcar, pero Di Lorto, el portero francés, intercepta el balón. La tensión crece. Los italianos buscan otra oportunidad. Piola recoge la pelota y la pasa a Giuseppe Meazza. De nuevo el portero Di Lorto está donde debía. La presión italiana es fortísima. Diagne es desbordado por Piola, que inicia el contraataque. Francia se muestra incapaz de crear peligro y el esperado Gino Colausi inaugura el marcador, ayudado por el fallo de Di Lorto, hasta entonces el hombre fuerte de los franceses. Italia va ganando 1-0. El juego se reanuda y los franceses intentan no desanimarse. En las gradas, Georges Carpentier, el aclamado boxeador francés, es uno de los más ruidosos aficionados franceses. Un minuto después del gol italiano, Aston cede a Nicolas, que pasa a Oscar Heiserer, quien empata. La puntuación es de 1-1. Así permanecerá hasta el segundo tiempo. Después de uno de los raros ataques franceses en la segunda mitad, Olivieri, el guardameta italiano, está perfectamente situado. Entonces Silvio Piola cambia el curso del encuentro con 2 goles. Italia gana por 3-1 y se clasifica para las semifinales.
No tuvimos suerte contra Italia. Lamenté no vencerles ese día. Nos faltó un poco más de fortuna. En cuanto al oponente sudamericano, Brasil, supuestamente el más fuerte de entonces, vence a Checoslovaquia, pero el avance de los brasileños termina en las semifinales cuando también son derrotados por Italia por 2-1. Domingo 19 de junio de 1938. Cerca de 45.000 personas en el estadio de Colombes junto al presidente Lebrun para la final de la Copa, Italia contra Hungría. En los primeros minutos, Gino Colausi abre el marcador poniendo a los italianos a la cabeza. Colausi como Piola marcarán 2 goles en este partido de final de Copa. 6 goles son en total, 4 por Italia, 2 por Hungría. Los italianos están en su mejor forma para el partido más importante y finalmente ganan cómodamente el trofeo. Italia se ha quedado con la Copa del Mundo. Silvio Piola es la nueva estrella del equipo, un ídolo de la talla de Giuseppe Meazza, que recibe el trofeo Jules Rimet. La Copa del Mundo se va esta vez hacia Roma. Fue lo más destacado de la Copa. Habíamos vencido a Hungría y todos lo celebramos en mitad del terreno. Fantástico. Perdí 7 kilos durante el torneo. 7 kilos desde el comienzo al final. Francia no había conseguido mantener su tradición de Copa del Mundo. Las 2 competiciones anteriores, en Uruguay y luego Italia, habían sido ganadas por la nación organizadora. Pero el cuarteto de mediocampistas franceses formado por Diagne, Bourbot, Heiserer y Ben Barek, apodado la Perla Negra, fue excepcional. Un año más tarde, los mejores jugadores del mundo serían llamados a filas y la Copa del Mundo no se volvería a jugar durante los próximos 12 años. En 1950, la Copa del Mundo volvería a Sudamérica por segunda vez. Destino, Brasil. La final vio a los 2 mejores equipos del mundo, Uruguay y Brasil, ir mano a mano. Un segundo triunfo uruguayo, nos comenta Jules Rimet, el creador de la competición. Para presentar el trofeo yo tenía que hacer el trayecto desde el palco presidencial hasta el túnel. Pero mientras hacía esto, Uruguay marcó el gol que consumaría esa Copa del Mundo. Me había perdido ese momento mágico. Todo lo que pude oír fue el rugir de la multitud, porque los brasileños son unos apasionados de su fútbol. Pero cuando llegué al campo, el estadio había enmudecido. Pregunté qué había pasado. Y me dijeron que Uruguay había marcado el gol decisivo y había sido un duro golpe. El campo fue invadido y había riesgo de problemas. La masa de 200.000 personas, los brasileños desesperados, se recuperaban de un golpe nunca esperado. Pero a pesar de todo, la final de Brasil de 1950 fue un gran éxito. La Copa del Mundo de 1954 sería la tercera que se jugaría en Europa. Suiza fue la nación elegida. Basilea, Berna, Ginebra, Lausana, Lucerna, Lugano y Zúrich fueron los lugares donde se jugó el 5º trofeo. Solo 2 naciones habían ganado la competición, Uruguay e Italia, 2 veces cada una. Italia había triunfado en ambas ocasiones en Europa, Uruguay las 2 veces en tierras de Sudamérica. Suiza y Uruguay fueron automáticamente clasificados de entre las 16 naciones presentadas para la fase final, que se disputaría con un nuevo formato. Los equipos comenzarían en grupos de 4, pero los 2 cabezas de serie de cada grupo no se enfrentarían para evitar una fatiga excesiva, como se argumentó oficialmente. La Copa del Mundo de 1954 sería la tercera que se jugaría en Europa. Suiza fue la nación elegida. Basilea, Berna, Ginebra, Lausana, Lucerna, Lugano y Zúrich fueron los lugares donde se jugó el 5º trofeo.
Solo 2 naciones habían ganado la competición, Uruguay e Italia, 2 veces cada una. Italia había triunfado en ambas ocasiones en Europa, Uruguay las 2 veces en tierras de Sudamérica. Suiza y Uruguay fueron automáticamente clasificados de entre las 16 naciones presentadas para la fase final, que se disputaría con un nuevo formato. Los equipos comenzarían en grupos de 4, pero los 2 cabezas de serie de cada grupo no se enfrentarían, para evitar una fatiga excesiva, como se argumentó oficialmente. ...16 de junio de 1954... y el primer partido en el Estadio Olímpico de Lausana enfrenta a Francia con su rival del momento, Yugoslavia. Clasificados dignos de admiración, Francia llega a Suiza con Vignal, Rominsky y Cuissard lesionados. Como sus primos alemanes, belgas, suizos e ingleses, sus jugadores acababan de terminar una agotadora temporada. Al comienzo del encuentro, los franceses demostraron lentitud y fue casi inevitable que Yugoslavia abriera el marcador. El gol llegó tras 15 minutos, marcado por Milos Milutinovic, el futuro extremo derecha del Racing Club de París. Los yugoslavos tenían el control e iban en cabeza sin problemas. Y habrían tomado más ventaja de no ser por el guardameta François Remeté. En una de las raras entradas francesas a Yugoslavia, el portero recogió fácilmente. Yugoslavia había infligido una derrota inicial a los franceses que dañó seriamente sus oportunidades de progreso. En el segundo partido del grupo en Ginebra, México luchó contra el jugador legendario del Brasil, Didi. Nada más comenzar, Brasil marcó su primer gol. Un poderoso tiro de Baltazar no pudo ser detenido por el guardameta Salvador Mota. 1-0 para Brasil y la fiesta acababa de empezar. Didi dobla su ventaja antes de que Pinga llegue al centro del campo. El delantero marca 2 goles en tan solo 10 minutos, poniendo a los brasileños con un 4-0 en el primer tiempo. La segunda parte fue memorable para Julinho, que marcó otro gol. 5-0 para Brasil, impresionante equipo entrenado por José Alfredo Moreira. En el partido del segundo grupo, Francia se enfrentó a México. Ambos equipos, vencidos en sus primeros encuentros, necesitaban la victoria para no ser eliminados. El comienzo fue prometedor para los azules. Jean Vincent marcó el único gol del primer tiempo. En 1954 un playoff podría servir para separar equipos por puntos, y ese era el objetivo del equipo francés. Las cosas mejoraban. El desafortunado Cárdenas marcó en propia puerta doblando la ventaja francesa. Era una ventaja vital. La Madrid redujo la diferencia. 2-1. Entonces su compañero Balcázar igualó a los equipos empatando justo 5 minutos antes del final. Pero cuando quedaban 2 minutos, una mano mexicana pareció desviar el disparo del atacante francés. El árbitro pitó penalti. Los mexicanos protestaron fuertemente, pero en vano. Raymond Kopa rubricó la victoria para Francia por 3-2. Pero los puntos sirvieron para poco. Brasil y Yugoslavia jugaron el último partido y se clasificaron. El segundo grupo de estas finales fue con diferencia el mejor en cuanto a calidad. Al increíble talento del equipo húngaro y la poderosa Alemania les habían tocado unas desconocidas Turquía y Corea. Pero los alemanes no eran una nación puntera. Tenían que jugar contra Hungría en Basilea, poniendo en peligro el ascenso de los 2 mejores equipos del grupo. Pero a los 20 minutos de juego, Hungría ya iba con 3 goles de ventaja, gracias a 2 goles de Sándor Kocsis y 1 de Ferenc Puskás. Los húngaros ya se veían en los cuartos de final. Incluso Kocsis ayudó con el cuarto gol y junto con Puskás fueron sin duda los mejores jugadores de estas finales. 8-3 fue el resultado final. Hungría entraría fácilmente en los cuartos de final, pero echarían en falta a Puskás, lesionado en el tobillo. Alemania entraría en la siguiente fase. Con Alemania derrotada por Hungría, Corea y Turquía sabían que el ganador se enfrentaría en un playoff contra el equipo alemán. El fútbol coreano todavía estaba en pañales.
Sus jugadores no estaban acostumbrados a un fútbol de alto nivel y tenían pocas ilusiones. Después de encajar 9 goles con Hungría, Corea recibiría otros 7 contra Turquía sin marcar ninguno. Los reporteros que informaban desde Ginebra no necesitaron ver el partido con demasiada atención. Sargen Burhan, el delantero centro turco, marcó consecutivamente. Corea no hizo nada para parar el avance turco hacia el enfrentamiento con Alemania. Sería su segundo encuentro. Alemania ya había barrido a los turcos 4-1 en el primer partido. Así es como los dos equipos se encontraron de nuevo. Seis días después de ese partido en Berna, Alemania y Turquía jugaron en Zúrich para conseguir puesto entre los 8 primeros. El suspense duró solo 5 minutos. Eso le costó a Hans Schäfer entrar por la izquierda y hacer un pase cruzado a Ottmar Walter. 1-0 en el marcador. Cuatro minutos más tarde, el goleador Schäfer marca el segundo. Alemania iba 2-0. La defensa turca parecía no existir. Mustafa dio esperanzas a Turquía al reducir la diferencia en 2-1. El optimismo duró poco. Alemania se llevaría el triunfo por un demoledor 7-2 gracias a la habilidad de Max Morlock. Alemania como Hungría fueron a los cuartos de final. El tercer grupo se centró en un solo extremo. A los débiles equipos de Escocia y Checoslovaquia les tocó el bicampeón Uruguay y Austria, el equipo prodigio. Austria trabajó poco ante el equipo checo, ganándoles por 5-0. Para jugar con Austria, Uruguay tenía que vencer a Escocia, debilitada por el equipo prodigio. Misión realizada sin dificultad. Uruguay ganó 7-0, como Austria había vencido sin conceder siquiera un gol a los desconocidos Escocia y Checoslovaquia. Carlos Borges de Uruguay repitió tanto con la esperanza de conseguir el tercer título mundial para su nación. El grupo cuarto enfrentó a Inglaterra, Italia y Bélgica con la nación anfitriona, Suiza. En Basilea, el legendario número 7, Stanley Matthews, jugaba con los ingleses, pero fue Bélgica quien empezó mejor. En 6 minutos, Paul Anull les puso en cabeza. Los ingleses estaban anonadados. Inmediatamente atacaron y con un pase de Matthews empataron gracias a Ivor Bradis. Un gol brillante y antes del descanso, Inglaterra iba ganando. ...2-1 gracias al magnífico remate de cabeza del delantero centro, Nat Loftus, el mejor del partido. 4 goles más se marcarían en la segunda mitad. El partido parecía una carrera de relevos, y cuando sonó el silbato final, los equipos iban empatados a 3. Así que habría una prórroga. Inglaterra marcó enseguida y ya soñaba con la victoria. Un minuto después, Bélgica había igualado el marcador. Resultado final: 4-4, pero gracias a su victoria contra Suiza, Inglaterra se clasificó. Después de una victoria y una derrota cada uno, Italia y Suiza jugaron por el derecho a llegar a la final. Con 35.000 espectadores en Basilea, los suizos eran un peligro para el pálido equipo italiano. El único gol de la primera parte fue para el equipo local a cargo de Josef Hugi, primer goleador de los suizos en las finales con 6 goles. Ballermann dobló la ventaja al comienzo de la segunda mitad. Las esperanzas de Italia de una tercera Copa Mundial en Europa se disipaban. Fulvio Nesti albergó una mínima posibilidad. 2-1. Pero en los últimos 5 minutos, Suiza acortó el cerco. 2 goles más fueron marcados. El primero, un diabólico chut de Josef Hugi. El segundo, de Jacques Faton. Los suizos habían dejado KO a uno de los mejores.
Una multitud enfervorizada invadió el campo. Suiza se clasificó para los cuartos de final y la afición felicitó a todos y cada uno de sus héroes. Excepto uno. Los primeros cuartos de final para Inglaterra los enfrentó contra los ganadores anteriores, Uruguay. Stanley Matthews y sus compañeros se habían clasificado sin convencimiento para las finales y los ingleses tenían que cambiar la dañada imagen de anteriores partidos. Lucharon. Los sudamericanos dominaban el arte y se impusieron rápidamente. Borges inauguró el marcador con su cuarto gol del torneo. A pesar de todo, Inglaterra luchó duro. La intervención de Nat Loftus les igualó a 1. E Inglaterra habría podido tener ventaja cuando el portero Maspoli cometió varios errores, pero el disparo fue desviado. En un minuto, Varela había restablecido la ventaja para Uruguay. 2-1 en la primera parte. Aún fue peor para Inglaterra. La segunda parte comenzó con Schiaffino aumentando la ventaja. El fin se acercaba para Inglaterra, pero la prodigiosa destreza de Matthews en el ala derecha todavía merecía la pena ser vista. 20 años más tarde, uno de los más grandes recibiría el título de Sir por sus servicios al mundo del fútbol. Tom Finney redujo la diferencia según se acercaba el final. 3-2. La tensión aumentaba, así como las situaciones comprometidas. Un peligroso placaje con ambos pies que hoy en día sería castigado. Pero no entonces. En aquellos días era algo que estaba de moda. Un cuarto gol hizo posible el ascenso de Uruguay. Inglaterra era eliminada. Durante los 2 días que precedieron al partido de cuartos de final con Austria, los suizos se entrenaron. Aparte del fútbol, también había tiempo para el tiro con arco. 37.000 aficionados se acomodaron en el estadio de Lausana para presenciar el partido contra sus primos austríacos. Y los suizos estuvieron magníficos, marcando 3 goles en los primeros 20 minutos. El primero por Robert Balaman. El nuevo héroe del campo, Joseph Hugi, marcó 2 veces y ante la sorpresa de sus fans, Suiza ganaba por 3-0. Por desgracia para los anfitriones, el sueño duraría poco. Los astutos austríacos despertaron y consiguieron 5 goles en menos de 10 minutos. ¡Increíble! Wagner inició la cuenta. El mejor gol del lote fue sin duda este estupendo disparo de Alfred Korner. Theodor Wagner marcó el segundo de sus 3 goles igualando en 3-3. Este fue sin lugar a duda el partido más espectacular de las finales. Auwirth colocó a Austria en cabeza por primera vez. La defensa suiza no pudo evitar que Korner incrementara la ventaja en 5-3. La puntuación de la primera parte no había concluido. Balaman, que había marcado el primer gol del encuentro, consiguió su 9º, 5-4 en la primera mitad. Austria había fallado incluso un penalti. Pero ya no importó cuando terminó el partido. El sol castigaba fuerte a los jugadores. Schmied, el portero austríaco, sufrió una fuerte insolación cayendo al suelo. Al final preguntó quién había ganado el partido. Hugi marcó el último gol de los suizos en la final, pero su aventura había concluido. Austria añadió 2 goles más a su marcador, ganando finalmente por 7-5. 12 goles. Fue todo un récord en un partido de Copa. Austria conseguía así su puesto en las semifinales. En Ginebra, ante 20.000 espectadores, Alemania jugaba contra Yugoslavia, los 2 claros favoritos. Pero para sorpresa general, los alemanes ganaban cuando Ivan Horvat marca en su propia portería. Yugoslavia entonces arremete con toda su técnica, pero poco puede hacer ante la defensa alemana. Y contra todo pronóstico, Helmut Rahn aumenta la ventaja. 2-0 a favor de Alemania, y de lleno en su segunda semifinal de Copa.
Berna acogió el más deseado partido de los últimos 8, los astutos húngaros contra los divertidos brasileños. El espectáculo no fue el esperado. El juego fue bastante espeso. Hungría, sin el legendario Ferenc Puskás, iba en cabeza. Aumentaron su ventaja gracias a esta jugada, finalizada por el magistral Sándor Kocsis. Al momento Brasil consigue un penalti a su favor. El lanzamiento es convertido en gol por Jamais Santos. 2-1 y final de la primera parte. Pero el encuentro estaría salpicado de faltas. Hungría cometió un penalti con el árbitro bien situado. Santos marcó el 3-1. Brevemente los brasileños recordaron su genio atacante. El fuerte disparo de Julinho hizo el 3-2. Mas no llegarían a empatar los sudamericanos, incapaces de marcar otra vez. Perdieron por 4-2. Sándor Kocsis aumentó el marcador con su 9º gol en las finales. Hungría se encontraba entre los 4 primeros. El único superviviente sudamericano del torneo, Uruguay, jugaría contra Hungría en Lausana en la primera semifinal. Todavía sin el lesionado Ferenc Puskás, Hungría empezó bien y el gol de Cibor les dio la ventaja. El brillante Hidegkuti la aumentó al comienzo de la segunda parte con un espectacular remate de cabeza. Los uruguayos confiaban en la brillantez de un hombre, su extremo derecha, Juan Eduardo Homberg. Era su estrella. En los 15 minutos finales, Homberg marca 2 veces. Empate. Los dos equipos estaban a prueba y el partido estaba lejos de terminar. Prórroga. Había presión y Sándor Kocsis elevó el peligro marcando sus ya tradicionales 2 goles por partido, 2 remates más y un fuerte delantero. Finalizaría el partido con unos formidables 11 goles. Hungría, segunda contra Italia en 1938, se había clasificado para la final de la Copa del Mundo. La lluvia cae en Basilea cuando se disputa el partido Alemania-Austria en la segunda semifinal. Los aficionados alemanes se reparten entre los más de 60.000 espectadores que vienen a ver el encuentro. Austria era la clara favorita, pero la victoria sorpresa alemana contra Yugoslavia había elevado sus espíritus. Y empezó Alemania con un gol. Hans Schäfer era el goleador. El plan de ataque austríaco tomó cuerpo. Saque a su favor al borde del área alemana. Buena posición, pero al final el portero alemán Turek paró con comodidad. Alemania ganaba 1-0 en la primera parte. La concentración austríaca iba sin ruido al comienzo de la segunda mitad. Morlock marcó el segundo gol, 2-0. Alemania estaba a punto de aprovechar la final, pero su defensa tendría que vigilar a un renovado lateral que tomaba forma. Unos segundos después, Austria abre su marcador. Erik Probst lo eleva a un 2-1. Muchos esperaban la avalancha austríaca, pero no se produjo. Felizmente para los alemanes, los hermanos Walter procedieron a marcar 4 tantos entre los dos, 2 cada uno. Fritz Walter colocó el primero en un penalti. Luego, en un córner, Ottmar Walter marca el segundo, 4-1.
Un minuto más tarde, otro penalti. Fritz Walter, el capitán alemán, marca cómodamente su tercer gol en la competición. ...5-1 a favor de Alemania. Ottmar Fritz marca otro de cabeza, su cuarto gol en el torneo. 6-1 para Alemania, que se clasifica para la final de la Copa por primera vez. La petite final, o tercer puesto, pondría a prueba las ansias de dos equipos decepcionados, Austria y Uruguay. Después de sus esfuerzos en las semifinales días antes, ambos equipos se encontraban cansados y el partido se jugó casi a ritmo de entrenamiento. Aún así, 32.000 personas se apretujaban en el estadio de Zúrich y aquellos sin entrada se esforzaban por ver el penúltimo partido de la final. Austria fue la primera en marcar de penalti tras 15 minutos. Ernst Stohaspal logró el gol. El llamado equipo prodigio estuvo cerca de aumentar la diferencia un minuto después. Pero Maspoli, el guardameta uruguayo, logró evitar el gol. La ventaja de Austria duró poco. 5 minutos después, Eduardo Hoberg igualaba el marcador con un tiro largo que pareció sorprender al portero Schmied. 1-1 en la primera mitad. El juego volvió con otro gol en la segunda mitad. El desafortunado Cruz desvió el balón hacia la red uruguaya. Austria retomó la ventaja y esta vez para no rendirse. En los minutos finales, la habilidad de Hans Horwitz confirmó la victoria. 3-1 a favor de Austria. El equipo prodigio no había conseguido la victoria esperada, pero la medalla de bronce y la victoria sobre los anteriores ganadores de la Copa resultó un consuelo. En su base de Solothurn, el equipo húngaro recupera la sonrisa durante los 3 días que le separa de la final. Relajándose tras la dura prórroga que les dio la victoria contra Hungría, Kocsis y sus compañeros practican el tenis de cabeza. Tendrían junto a ellos a Puskás y su defensa estrella Boksic, recuperado de su lesión. El equipo alemán estableció su base en Spiez, cerca de Berna. Estaban más relajados incluso que sus oponentes. Llegar a la final estaba más allá de sus sueños, llenando su tiempo libre con juegos de cartas y descansando junto al lago. 4 de julio de 1954 y cerca de 65.000 espectadores, la mayoría alemanes, llenan el estadio de Berna para ver la final de la quinta Copa del Mundo. Fue un partido que Jules Rimet describió en sus memorias como la gran final bajo la lluvia. Una tormenta azotó el partido, convirtiendo el campo en un barrizal resbaladizo. El árbitro inglés Ling lanza la moneda al aire y Ferenc Puskás escoge campo. Alemania, de blanco, hace el saque inicial y comienza el ataque. Max Morlock está al final de un triángulo ordenado de pases y consigue el primer córner de la final. El extravagante puntapié hace volar el balón. Hans Schäfer lo recoge y va regateando hacia la defensa húngara, pero en vano. El guardameta Grosic se atrapa el balón. El primer ataque real húngaro es mucho más peligroso. El disparo de Kocsis rebota en un defensa y Puskás remata perfectamente consiguiendo el primer gol. Espléndido comienzo para el fornido delantero, ausente en los cuartos y semifinales y con 4 goles marcados en 3 partidos. Hungría 1-0, pronto dobla su ventaja. Kohlmeier intenta un pase hacia atrás, Turek no llega al balón y Zibor aumenta la miseria alemana. Los húngaros han sumido a Alemania en la desesperación, pero era como habían predicho, después de la paliza 8-3 que Hungría le infligió a Alemania 15 días antes en Basilea. El equipo alemán ya no es ese equipo blando de antes de esta humillante derrota. Un minuto más tarde, el pase cruzado de Schäfer desde la izquierda permite a Morlock frenar el avance de Grosic. Sin afectarles el marcaje de un segundo gol estúpido, Alemania vuelve a la final. Plenos de confianza tras marcar su 6º tanto del torneo, Morlock prueba suerte de nuevo. El lanzamiento es desviado, pero Alemania consigue otro córner.
La defensa húngara está presionada. Despejan el primer córner muy justo. En el segundo, Grosics llega tarde para ayudar a la defensa, permitiendo a Helmut Rahn la ocasión de meter el balón en la red. Alemania ha remontado hasta el empate. Esa era la puntuación hasta el descanso. En los vestuarios alemanes la sonrisa vuelve a la cara de los jugadores, centrados pero dispuestos a firmar los primeros autógrafos del día. En la segunda mitad, Hungría, irritada por el férreo marcaje del equipo alemán, empieza a perder los papeles. El mágico Magyars lucha por volver a un renovado juego fluido. Como contra Yugoslavia en los cuartos de final, la defensa germana de Posipal, Kohlmeier, Eckel y Liebrich es excepcional. Hungría no conseguía entrar. Después de cada ataque repelido, el equipo alemán intentaba atacar, pero a sus delanteros les faltaba el toque de gracia. La calidad de Hungría no estaba en duda y aún poseían lo mejor del juego. Un increíble amago da a Puskás la ocasión de marcar el gol decisivo, pero el excepcional Kohlmeier para su disparo. No una, sino 2 veces. El larguero ayuda a los germanos. Cuando faltaban 5 minutos para el final, Helmut Rahn de Alemania lanza duro y consigue batir a Grosics. Parece que Alemania tiene el santo ganador. En el tiempo de descuento Puskás marca, pero el gol es anulado por un claro fuera de juego. Sorprendentemente, después de 31 partidos sin derrota, Hungría pierde el encuentro que más quería ganar. Alemania ha remontado una desventaja de 2 goles para ganar su primera Copa del Mundo. Es un triunfo al trabajo en equipo y las tácticas del entrenador Sepp Herberger. El trofeo Jules Rimet viaja hacia Alemania.